Muy bien, en esta sesión vamos a hablar sobre el citoesqueleto, que es un componente muy importante en estas células eucariontes. Vean, el citoesqueleto tiene esta capacidad de organizar todos estos organelos, ¿no? De los cuales hemos hablado en sesiones anteriores, en el espacio celular, ¿de acuerdo? Y aparte tiene esta capacidad de darle motilidad a una célula, si es que esta célula tiene que desplazarse. Entonces, si piensan en una amiba, por ejemplo, o en un espermatozoide, son células que tienen que llevar a cabo un movimiento para cumplir sus funciones celulares y toda esta motilidad se da gracias a estos rearreglos en el citoesqueleto. Entonces, tienen una gran importancia en estas células eucariontes. No solamente acomoda a los organelos dentro de la célula, sino que también participa de manera importante en esta separación de los cromosomas en el proceso de la mitosis, del cual también hicimos referencia en sesiones anteriores, ¿no? Va a dirigir todo el tráfico vesicular, ¿no? Del cual hablábamos en las sesiones anteriores, ¿no? De esta comunicación entre retículo endoplásmico, Golgi, membrana plasmática. Todas estas vesículas van a estar interactuando con citoesqueleto y le va a dar esta direccionalidad al tráfico vesicular. Va a transportar materiales de un extremo al otro de la célula y va a proveer toda la maquinaria para procesos como contracción muscular, va a dirigir el crecimiento de una pared celular, ¿no? En el caso de una célula vegetal, y le va a dar la forma como tal a una célula. Entonces, en las imágenes que les pongo aquí, les pongo el caso de en la imagen blanco y negro, se ve una microscopía electrónica de un polen, ¿no? Este polen, cuando tú le pones un sustrato acuoso con agua, vean cómo se empieza a formar este tubo polínico, que son esas estructuras que salen del polen, y lo que va a hacer el polen es ir arrastrando este material genético hasta el extremo para poder fecundar a un óvulo en una flor, ¿no? Y poder generar una fruta, ¿no? Que contenga en el interior una semilla, ¿no? Que es el ejemplo que se les pongo aquí en la imagen inferior. Entonces, quiero que se imaginen todo lo que tiene que ocurrir en ese polen, en esa célula, para poder generar toda esa membrana y este tubo polínico y arrastrar en el extremo este material genético. Imagínense todo el movimiento que hay dentro de la célula. Eh, de igual manera, en esta imagen inferior derecha pueden ver de su pantalla, pueden ver esto que les comentaba, ¿no? De cómo participa en la formación del uso mitótico, como este uso mitótico va a interactuar de manera correcta con cada uno de los cromosomas y va a permitir esta separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Este proceso acuérdense de la metafase, ¿no? Y de la anafase, ¿no? Cuando los estoy separando. Entonces, en todos estos procesos participa de manera muy activa el citoesqueleto de las células. Entonces, vean, estas múltiples funciones de las cuales hemos hecho referencia se llevan a cabo gracias a tres familias de proteínas que conforman tres filamentos distintos. Cada filamento tiene propiedades distintas y el objetivo de esta clase es que ustedes los revisen y les quede claro cuál es la función de cada uno de estos tres filamentos de los cuales vamos a hacer referencia. Estos tres filamentos son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina. ¿Sale? La mayoría de las células animales presentan estos tres filamentos, no todos. Ahorita hacemos referencia a cuáles no lo tienen porque no lo necesitan. Pero generalmente las células cuentan con estos tres componentes del citoesqueleto. Los filamentos intermedios se encargan de darle una fuerza mecánica y un soporte, ¿no? Los filamentos intermedios aquí en la imagen están indicados en color marrón, ¿no? A diferencia de los microtúbulos que se los indican en color verde, y los microtúbulos participan mucho en darle esta localización a cada uno de los organelos y mantener este tráfico de vesículas, ¿no? En el transporte celular. A diferencia de los filamentos de actina. Los filamentos de actina, lo van a ver aquí en un verde mucho más claro, tienen una interacción importante con membrana plasmática y le van a dar la forma a la célula. ¿Sale? Participan mucho en procesos de locomoción, porque obviamente si la célula se tiene que mover, yo tengo que mover membrana plasmática y voy a jugar con este tipo de componentes del citoesqueleto.
Vamos a comenzar a describir esto de los microtúbulos. En esta imagen que les ponen en el capítulo del libro, nuevamente seguimos con el Alberts, ¿no? El que hemos hecho referencia en las sesiones anteriores. Vean cómo y les pintan, ¿no? Aquí dos componentes del citoesqueleto en esta imagen, nuevamente utilizando marcadores fluorescentes. Vean, en verde les indican estos microtúbulos. Vean cómo tienen esta disposición de tipo radial, cómo van del centro de la célula. El núcleo en este caso se los están pintando en azul. Generalmente se pinta con un colorante denominado DAPI. Entonces, vean en verde cómo están teñidos estos microtúbulos y van saliendo como de esta envoltura nuclear hacia la membrana plasmática de la célula. A diferencia de los filamentos de actina, los cuales nuevamente se los pintan aquí en rojo y tienen esta interacción importante con la membrana plasmática, le dan el soporte, la forma y participan mucho en procesos de locomoción celular. Entonces, vean, haciendo caso, enfocándonos en microtúbulos, tienen este arreglo en forma radial o en forma de estrella, tienen un componente o una participación importante en cilios y flagelos, ¿no? En las superficies de la célula y nuevamente tienen esta función de material, de transportar materiales de un extremo al otro de la célula. Por su parte, los filamentos de actina, como ya se los comenté en la microscopía de fluorescencia, se los pintan aquí con un color rojo, le da una fuerza, un soporte a la bicapa lipídica, tiene esta interacción fuerte con la membrana, forma estas estructuras a las cuales vamos a hacer referencia en siguientes diapositivas, denominadas lamelipodios y filipodios, ¿no? Que son rearreglos y estructuras en la membrana biológica. Estos filamentos de actina también participan en estos procesos de mitosis. Recuerden el anillo de constricción que se formaba al finalizar la telofase, ¿no? Y durante la citocinesis de la mitosis, cómo se formaba este anillo de constricción que finalmente iba a separar las dos células. Este anillo de constricción está conformado por filamentos de actina y también participan de manera activa en el proceso de contracción muscular. Vean, esto es a lo que hacíamos referencia con los filipodios y los lamelipodios, ¿no? Y esos trato de esquematizárselos con esta imagen. Vean cómo está la membrana plasmática de esta estructura celular y en este caso les están indicando los filamentos de actina en verde. Vean cómo estos filamentos de actina le está dando esta forma, ¿no? de filipodios o esta estructura como de flor, ¿no? Del amelipodio, ¿no? Hay muchos tipos de células que tienen este tipo de arreglos que están buscando alimentos, sustratos o cierto tipo de disposiciones. Otra cosa que quiero que empiecen a poner atención es que aquí les están indicando en rojo los microtúbulos, que nuevamente participan mucho en tráfico vesicular. Vean cómo estos dos casos, tanto filamentos de actina como microtúbulos, presentan una polaridad. Recuerden que algo que es polar es que presenta dos estructuras o dos extremos distintos y tú le puedes dar una direccionalidad a esa estructura. Pues los filamentos de actina y los microtúbulos presentan esa polaridad y por eso hacemos referencia a que van a tener un extremo positivo y un extremo negativo estos dos tipos de filamentos. ¿Sale? Muy bien. Y ya por último, ¿no? Vamos a hablar sobre estos filamentos intermedios. Entonces, habíamos dicho que los microtúbulos tienen este arreglo radial, que los filamentos de actina están interactuando con membrana plasmática y los filamentos intermedios se encuentran a manera de soporte a lo largo de toda la célula. ¿Sale? Se localizan en la cara interna de la envoltura nuclear y en el citosol se encarga de proveer este soporte celular. ¿Sale? Además, estos filamentos intermedios conforman muchas estructuras como pelo, uñas, plumas, ¿no? Están constituidas por estos componentes del citoesqueleto. ¿De acuerdo? En esta imagen que utilicé para esquematizarle, vean cómo cada uno tiene estructuras. Los microtúbulos tienen esta estructura cilíndrica, hueca, constituida por diferentes monómeros, y los filamentos están como enrollados, ¿no? Ahorita hacemos referencia a cómo se conforman cada uno de estos
estas estructuras, ¿no?, del citoesqueleto, a diferencia de los filamentos de actina, ¿no?, los cuales están como enrollados dos filamentos entre sí. Vean, en el capítulo del libro hacen referencia a estas estructuras, ¿no?, a la estructura y la función que tienen estos componentes del citoesqueleto. Entonces les hacen esta tabla, ¿no?, donde comparan microtúbulos, microfilamentos o filamentos de actina, es otra manera de llamarlo, pero hacen referencia a lo mismo, y a los filamentos intermedios. Y lo que hacen en esta tabla, y me gusta mucho, es comparar la estructura de cada uno, el diámetro que presentan, las proteínas que los componen y las funciones principales que ya más o menos mencionamos en diapositivas pasadas. Esta es una manera de resumen y para que vean cómo utilizando microscopía de fluorescencia podemos ubicar cada uno de ellos, ¿no? Vean cómo se ven los microtúbulos, cómo se ven los filamentos intermedios, ¿no?, como todas estas redes y marañas en el citoesqueleto y los filamentos de actina, ¿no? Esta es una imagen reconstruida, ¿no? Por eso se ve como la célula en 3 dimensiones y se ve cómo interactúa con membrana plasmática. Muy bien, entonces, nuevamente, tiene el citoesqueleto funciones cruciales durante los procesos de división celular, ¿no?, durante la mitosis, que ya hemos hecho referencia en varias sesiones de este curso. Y recuerden que los microtúbulos se encargan de formar este uso mitótico para separar las cromatidas hermanas, mientras que los filamentos de actina se encargan de formar el anillo contráctil. Vean, haciendo un acercamiento a cómo están conformados estos filamentos de actina, vean cómo son como estos microfilamentos, ¿no? Son dos polímeros que están interactuando de manera helicoidal, ¿no?, por así decirlo. Se le muestra una microscopía electrónica, ¿no?, donde se puede ver con un poco de detalle, ¿no?, cómo están conformadas estos arreglos y cómo son importantes en generar estos cilios y flagelos en las células, ¿no? O sea, toda célula que presente un cilio, un flagelo, ¿no? Muchas células de los endotelios, ¿no?, que se dedican a absorber nutrientes, tienen estas estructuras y están conformadas gracias a estas interacciones de los filamentos de actina con la membrana celular, lo que les da esas formas tan particulares. Por su parte, los microtúbulos están constituidos por tubos huecos, ¿no? Nuevamente están las microscopías electrónicas, ¿no? Un esquema de cómo se ven o cómo interactúan estas subunidades y nuevamente cómo se forma este uso mitótico, ¿no? Si ven aquí tenemos una metafase de la mitosis en el esquema número 4 y pueden ver en el capítulo del libro cómo quieren enseñarles cómo estos microtúbulos se encargan de separar estas cromatidas hermanas, ¿no? En la figura número 2 lo que les indican es como los arreglos que pueden tener los flagelos, ¿no?, donde estos microtúbulos tienen estos arreglos particulares que le permiten dar motilidad a muchos tipos celulares. Vean, por su parte, los filamentos intermedios tienen nuevamente estas estructuras como le llaman tipo cuerda, ¿no? Rope-like fibers. Entonces, vean cómo son estas estructuras que nuevamente se encargan de darle soporte a la célula. Si lo ven en estas microscopías, vean cómo se ve como toda una red que está situada en todo el citoplasma. Y un análogo de estos filamentos intermedios es la lámina nuclear, ¿no?, a la cual hacíamos referencia en capítulos anteriores, que se encarga de darle soporte, en este caso, a la envoltura nuclear. Entonces recuerden, la lámina nuclear es esta estructura, es un componente muy similar a filamentos intermedios, pero en envoltura nuclear se encarga de darle soporte y estructura. Recuerden que esta lámina nuclear se fosforilaba en las fases tempranas de la mitosis para desestabilizar la envoltura nuclear y poder separar los cromosomas, ¿no?, que los cromosomas interactuaran con el uso mitótico y poderlos separar. Muy bien, vean, aquí el libro les pone como una serie de eventos. Seguramente ustedes sabrán o podrán tener acceso a los videos, ¿no? Son sumamente comunes, ¿no? Vean cómo está aquí registrado los 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y en este caso es una célula, en este caso es un neutrófilo que está persiguiendo a una bacteria. Imagínense todo el reordenamiento que tiene que haber en el citoesqueleto de un neutrófilo para que pueda perseguir a la bacteria, endocitarla, unirla a un lisosoma y degradar a esa bacteria para que no pueda haber un proceso infeccioso, ¿no? O en caso de otra célula que se pueda nutrir, ¿no?,
la célula al engullir otros tipos celulares. ¿De acuerdo? Entonces, vean, lo que les están indicando aquí en rojo son todos estos rearreglos de actina. Imagínense todos los procesos celulares, todas las vías de señalización que tienen que activarse para que la célula sepa hacia dónde moverse en función de a dónde está yendo la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces son rearreglos muy rápidos, muy eficientes, que tienen que ver mucho con filamentos de actina para que una célula se pueda desplazar. El citoesqueleto no solo da movilidad, sino que también da mucha estabilidad, nuevamente dependiendo del tipo celular. Aquí les pongo el ejemplo de un epitelio, ¿no? Y recuerden que estas células epiteliales muchas veces presentan cilios, como células del pulmón o células intestinales, y estos cilios deben de tener una orientación específica, ¿no? Estos cilios lo que hacen es darle una ventaja a la célula para que tenga mayor área para absorber los nutrientes. Y tiene que estar polarizada la célula, ¿no? De un lado yo voy a tener los cilios y del otro voy a tener una membrana basal, ¿no? Entonces, esta polaridad, ¿no? Donde de un lado yo voy a tener cilios y del otro voy a tener una membrana basal, está determinada nuevamente por el citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto le va a dar esta estabilidad y esta rigidez en tejidos, ¿no? Vean, este es otro esquema que les pinta el libro, nuevamente para que vean en rojo, ¿no? Estos filamentos de actina que conforman las microvellosidades o estos cilios celulares, cómo estos filamentos de actina también participan mucho con estas uniones adherentes, ¿no? Que hace que una célula interactúe con otra y le dé una estabilidad al tejido. También participan con desmosomas, ¿no? O con hemidesmosomas, ¿no? Que son estas proteínas ya que interactúan con la lámina basal y le dan cierta orientación. Vean, aquí les están indicando en verde los microtúbulos y vean nuevamente cómo hay polaridad en estas moléculas. Es decir, de un extremo yo voy a tener ciertos componentes y del otro, de tal manera que yo le puedo dar una orientación a esa cadena, ¿no? O a esa fibra molecular. ¿Sale? Entonces aquí les esquematizan estos filamentos de actina, ¿no? El lado apical, el lado basal, y cómo estos componentes del citoesqueleto se encargan de darles polaridad a las células, ¿no? Esta estabilidad a la cual hacemos referencia. Entonces, vean, aquí nuevamente les pongo el ejemplo de una célula, la cual se tiene que mover. Podemos tomar otra vez el ejemplo del neutrófilo y de cómo hay una señal o un indicador, o un posible nutriente, ¿no? Que le dice que la célula se tiene que mover en esa dirección. Entonces, estos filamentos de actina se van a depolimerizar y van a volverse a polimerizar en el otro extremo de la célula. Va a haber un desensamble y un reensamble de estas estructuras para darle una direccionalidad y un movimiento a la célula. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener diferentes subunidades, ¿no? De manera repetida y yo las puedo armar y desarmar de manera fácil, dinámica y eficiente en respuesta a señales externas, ¿no? Muchas veces para que la célula pueda tener una movilidad. Vean, estas subunidades voy a poder formar polímeros muy largos, ¿no? Nuevamente dependiendo del tipo celular con el que trabajen. Y voy a hacer que estas subunidades se puedan desplazar, se puedan polimerizar, depolimerizar, dependiendo de las necesidades celulares, ¿no? Es decir, va a haber una reorganización de estas estructuras para poder hacer que una célula se mueva, ¿de acuerdo? Por su parte, los filamentos intermedios van a estar conformados por subunidades más elongadas y fibrosas, ¿no? Los filamentos de actina y los microtúbulos tienen estas subunidades globulares y compactas que los conforman, ¿no? Nuevamente haciendo referencia a la figura que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, los filamentos intermedios son subunidades largas, elongadas y fibrosas, a diferencia de filamentos de actina y microtúbulos, que son subunidades compactas y globulares, ¿no? Que conforman el polímero. ¿Sale? Pero vean cómo estos tres tipos forman arreglos helicoidales, ¿no? Eso sí es una característica que comparten estos tres filamentos que constituyen el citoesqueleto, ¿sale? Entonces, la manera bioquímica más fácil en la que yo puedo desensamblar y ensamblar algo rápido es a través de interacciones débiles no covalentes. De tal manera yo voy a necesitar muy poca energía para mover
estos monómeros de un lado y volverlos a ensamblar del otro. Si yo tuviera enlaces covalentes, el proceso sería mucho más costoso desde el punto de vista energético y mucho más lento. ¿De acuerdo? Entonces hay estas interacciones débiles no covalentes entre estos monómeros para que yo los pueda mover de manera fácil hacia un lado y hacia otro de la célula. A diferencia de los filamentos intermedios, ¿no? Que nuevamente estos son proteínas, ¿no? Vean cómo yo tengo un extremo amino y un carboxilo, ¿no? Como lo pueden ver en cualquier aminoácido, y estos aminoácidos, acuérdense que se van enlazando entre sí a través de enlaces peptídicos, pero en una proteína yo tengo un extremo amino y un extremo carboxilo, lo cual les indican aquí como N y C, ¿no? En su polipéptido. Estos polipéptidos van a formar un dímero, y aquí yo sigo teniendo cierta polaridad en la molécula, porque de un lado tengo un extremo amino y un extremo carboxilo. Pero estos van a formar un tetrámero, y los tetrámeros se van asociando de manera conjunta, que de un lado voy a tener un amino y un carboxilo, y ahí es cuando yo ya pierdo la polaridad en este tipo de arreglos, ¿sale? De esta manera yo voy a formar los protofilamentos y finalmente los filamentos. Por eso los filamentos intermedios carecen de polaridad, ¿no? Porque en ambos extremos yo tengo aminos y carboxilos, y yo no puedo identificar claramente un extremo de otro en un filamento intermedio. Cosa que sí podemos ver en otro tipo de arreglos como los microtúbulos, ¿no? Donde yo tengo diferentes subunidades, yo voy a tener dímeros de tubulina que van a tener diferentes arreglos, y es muy fácil que yo identifique un extremo positivo de un extremo negativo. Ahorita hacemos más referencia hacia los microtúbulos, ¿no? Vean, los microtúbulos nuevamente están conformados por estas subunidades alfa y beta tubulina, y van a tener estos arreglos entre sí, van a formar un protofilamento. Estos protofilamentos van a tener asociaciones entre sí para formar estos tubos huecos, ¿no? Se van a formar 13 protofilamentos entre sí para formar estas estructuras huecas. Sin embargo, es muy fácil que yo identifique dónde tengo una beta tubulina y dónde tengo una alfa tubulina, y puedo determinar dónde está el extremo positivo y el extremo negativo de mi molécula, ¿no? Justo por estos arreglos de alfa y beta tubulina, ¿de acuerdo? Entonces, estas moléculas sí presentan polaridad, ¿sale? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que está conformada por 13 protofilamentos, ¿no? Por alfa y beta tubulina. Son estructuras rígidas, ¿no? Alargadas, y se encuentran en todas las células eucariontes, ¿de acuerdo? A diferencia de los filamentos de actina, ¿no? Aquí, en el caso particular de la actina, es un polipéptido globular, ¿no? Y vaya a tener sitios donde se va a unir ATP o ADP, ¿no? Que es lo que les muestran como al centro de la molécula. La particularidad con esta proteína es que yo le puedo dar una orientación, porque de un lado voy a tener el extremo amino y carboxilo de la proteína y del otro no. Entonces, la manera en la que como se va formando el polímero es muy fácil determinar dónde está el extremo negativo y el extremo positivo, porque de un lado yo voy a tener los aminos y los carboxilos y del otro lado no, ¿no? En estos filamentos de actina. Tienen la característica de ser mucho más flexibles, ¿no? Y fáciles de doblar, a diferencia de los microtúbulos, ¿no? Que son estos 13 protofilamentos formando tubos huecos. Estos no son tan flexibles como sí ocurre con estos filamentos de actina, que le dan estas propiedades de darle diferentes formas a las células y participar en la locomoción de las mismas. Entonces, nuevamente, recalcarles que es muy importante que recuerden que filamentos de actina y microtúbulos tienen polaridad estructural, ¿no? Yo puedo determinar un extremo del otro, a diferencia de filamentos intermedios, que esos no tienen polaridad en su molécula, ¿sale? Otra característica importante de estos filamentos con polaridad es que de un lado van a crecer mucho más rápido, o sea, yo voy a poder formar los polímeros de manera mucho más eficiente en un extremo que del otro, ¿no? Y por eso se llaman extremo positivo y negativo. Van a crecer mucho más rápido del extremo positivo que del extremo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, los filamentos intermedios, recuerden que pueden o no estar presentes en una célula, ¿no? Todas las células eucariontes presentan filamentos de actina y microtúbulos, pero no necesariamente filamentos intermedios.
Los filamentos intermedios están presentes en algunos metasuarios como vertebrados, nemátodos y moluscos, pero hay muchos otros tipos celulares que no están expuestos a estrés mecánico, ¿no? Y recuerden que los microtúbulos lo que hacen es darle soporte a la célula. De tal manera que va a haber ciertos organismos, como todos los que presentan exoesqueleto, ¿no? Como los artrópodos, ¿no? Muchos insectos, incluso cierto tipo de equinodermos, ¿no? Como los erizos o las estrellas de mar, que tienen una capa gruesa y sus células no necesitan de este soporte que sí necesitamos los organismos que tenemos huesos, ¿no? Y que nuestras células y tejidos necesitan cierto tipo de soporte. Estos organismos que tienen exoesqueletos no lo requieren y no tienen filamentos intermedios, ¿de acuerdo? Entonces, todos tienen, las eucariontes tienen actina y tubulina, expresan esas proteínas, pero no todas expresan filamentos intermedios, ¿de acuerdo? Si un organismo tiene exoesqueleto, no requiere de este soporte celular que otros metasuarios sí necesitamos, ¿de acuerdo? Recuerden esto, ¿no? Que ya les había hecho referencia a la lámina nuclear. Recuerden que esta lámina nuclear es un ancestro, está evolutivamente relacionada esta proteína con filamentos intermedios y nuevamente lo que hace es darle soporte, ¿no? A la envoltura nuclear, ¿no? En el caso particular. Los filamentos intermedios nuevamente no presentan estos dominios de unión a nucleótidos, ¿no? Como ATP, como si en el caso de la actina, ¿no? Donde teníamos esta referencia. Son moléculas elongadas, ¿no? Y van a tener estos arreglos a manera de, hacen referencia como coiled coil, ¿no? Como arreglo helicoidal, ¿no? Por así decirlo. Nuevamente no hay polaridad en la molécula porque en ambos extremos tengo grupos amino y grupos carboxilos de los aminoácidos que los componen y yo no puedo establecer polaridad en los mismos, ¿sale? Los dos extremos son iguales, carecen de polaridad y pueden doblarse fácilmente, pero son muy difíciles de romper. O sea, sí presentan un poco más de flexibilidad en comparación con un microtúbulo, pero son sumamente resistentes. Vean, aquí el capítulo del libro lo que hace es hacerles referencia, ¿no? Como a otros tipos de filamentos intermedios, proteínas que se parecen mucho en vertebrados, ¿no? Uno de ellos es la lámina nuclear, ¿no? A la cual ya hemos mencionado, ¿no? Mostramos una microscopía electrónica de cómo se ve y cómo interactúa con la envoltura nuclear, cuál es su función. Otra de ellas muy estudiada es la bimentina, ¿no? Muchas células que no están diferenciadas expresan este tipo de proteína que es muy similar a filamentos intermedios que se llama pimentina, ¿no? De hecho, en muchos estudios de cáncer, estas células se empiezan a desdiferenciar, empiezan de ser, a volverse células mesenquimatosas y empiezan a expresar esta proteína. Entonces, en muchos estudios de cáncer se cuantifican, ¿no? Estos niveles de bimentina, que es una proteína muy similar a filamentos intermedios. Muchas queratinas, ¿no? Ya hacíamos referencia que pelo, uñas, ¿no? Todas estas queratinas son ejemplos de filamentos intermedios en estas funciones epiteliales, ¿no? Y también hay muchas proteínas de neurofilamentos que se expresan de manera particular en neuronas que son muy similares, ¿no? A estas como proteínas de filamentos intermedios. Entonces, ven, le dan estabilidad, ¿no? a las células, ¿no? Y de eso se encargan un poco las queratinas, ¿no? De darle este soporte a los tejidos celular. Forman y tienen funciones importantes en formar escamas, pelo, uñas, ¿no? Garras, ¿no? De muchos organismos. Y también participan de manera importante con los desmosomas, ¿no? Que también hacíamos referencia en diapositivas pasadas. Cómo van a interactuar con estas proteínas que le van a dar estabilidad a los tejidos, ¿no? También con los hemidesmosomas, nada más que estos interactúan con la lámina basal en los tejidos. Entonces, vean, una tubulina que también es muy estudiada, que no hemos hecho referencia, es la gamma tubulina. Yo les había hablado de la alfa y la beta, ¿no? Que van a conformar los microfilamentos, ¿no? Estos van a formar, se van a ordenar en
13, ¿no? Y van a formar estos tubos huecos formando los microtúbulos. Pero hay otra variante que se llama gamma tubulina. Y esta gamma tubulina es muy importante porque a partir de ahí se genera el crecimiento de los microtúbulos, ¿no? Es como una localización específica de este mTOC, ¿no? O Centro Organizacional de Microtúbulos, de donde salen, ¿no? Recuerden que están muy cercanos a envoltura nuclear y es de ahí como se genera esta forma radial de los microtúbulos en una célula, ¿no? Vean, se llama Centro Organizacional de los Microtúbulos, ¿no? Es el famosísimo centrosoma, está localizado cerca del núcleo y a partir de aquí emanan todos los microtúbulos a manera de estrella, ¿no? Con este arreglo radial. Vean, en la imagen del capítulo del libro les ponen cómo está la alfa y la beta tubulina en verde, ¿no? Como siempre se los han indicado, y la gamma tubulina que compone estos centrosomas en azul, ¿no? Y de ahí tienen estas interacciones con la alfa y la beta tubulina. ¿De acuerdo? Vean, así es más o menos cómo se ve esto de los centrosomas, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se forman esta polaridad. Vean aquí en esta imagen que les muestro de fluorescencia, ¿no? Cómo la gamma tubulina está en rojo y los microtúbulos indicados en verde, cómo tiene este arreglo radial en las células y nuevamente cómo le puedes dar la polaridad, ¿no? Cómo se ve positivo, el extremo positivo hacia la membrana plasmática y el extremo negativo hacia la envoltura nuclear. Esto es muy importante porque el que tenga esta polaridad los centrosomas, lo que permitía con lo que se asocia principalmente es con estas moléculas que yo los invito a ver, hay muchos videos en la red, ¿no? Son moléculas muy dinámicas, entonces el hecho de que ustedes vean videos enriquece mucho más que solo ver una imagen de cómo se mueven estos motores moleculares, ¿no? Es muy interesante cómo, nuevamente con gasto energético, se van desplazando a través de los microtúbulos. Y realmente son moléculas maravillosas, ¿no? Aquí les muestro una imagen, ¿no? O sea, literal, tienen estos extremos donde son unas patitas a través del de gasto energético, a través de las cuales van a caminar y se van a desplazar sobre estos filamentos polarizados, ¿de acuerdo? Entonces se unen a los filamentos, hacen hidrólisis de ATP y se van moviendo hacia un lado o hacia otro extremo en el citosol, ¿no? O sea, ya sea que tengan que ir hacia membrana plasmática o que tengan que ir hacia retículo endoplásmico, vamos a utilizar diferentes motores moleculares, van a ir cargando estas vesículas, estos organelos y le van a dar direccionalidad, ¿sale? Entonces, estos motores moleculares dependen, ¿no? Del filamento al que se unan, la dirección en la que se mueven, lo que transportan, pero transportan todo, ¿no? Incluso una envoltura nuclear está unida o está interactuando con un motor molecular que lo está deteniendo o está interactuando con algún componente del citoesqueleto, ¿no? Entonces, todas las mitocondrias, las vesículas, los sacos de Golgi que hablamos, todo está interactuando con un motor molecular que le está dando una dirección en el citoesqueleto. Entonces, vean, aquí les pongo uno que participa de manera importante en la contracción muscular, que es la miosina. Entonces, es una proteína motor que permite justo que se desplacen, ¿no? Estas fibras y que permitan la contracción muscular y la relajación del músculo, ¿no? Y todo es a través de estos motores moleculares. Hay otros motores moleculares como las quinesinas y las dineínas. Las quinesinas van a mover vesículas, organelos o componentes celulares de un extremo positivo hacia el extremo positivo del microtúbulo, ¿no? Es decir, como hacia la membrana plasmática, a diferencia de las dineínas, ¿no? Que caminan en sentido contrario y se mueven hacia el extremo negativo del microtúbulo, ¿no? Es decir, hacia envoltura nuclear, hacia retículo endoplásmico, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Depende de dónde estén y hacia dónde quieran ir, pero unas caminan en sentido positivo o en sentido negativo. Y muy bien, con esto damos por terminado este capítulo de citoesqueleto. Muchas gracias.